Listo, como les venía mencionando, nosotros el tema de los gastos personales es de mayor importancia por motivo de que ahora las personas únicamente los gastos personales lo van a poder utilizar hasta cierto límite. Este límite se toma en cuenta de acuerdo a la canasta básica y también entonces se lo va a poder utilizar como una rebaja del impuesto a la renta. Ya no es como antes en los periodos anteriores, si un trabajador en la proyección de gastos personales utilizaba un valor de $6,000 o $7,000, $8,000, todo este valor se lo podía deducir del valor a pagar del impuesto a la renta. Ahora eso ya cambió, únicamente el SRI determinó otra manera de cálculo, entonces nosotros tenemos un límite para utilizar el valor de los gastos personales. Y de igual manera, de acuerdo al nivel de ingresos que nosotros hayamos generado durante el periodo, vamos a poder aplicar lo que es la rebaja del 10 o 20%. Aquí tenemos una nota que nos indica para la rebaja del impuesto a la renta causado por gastos personales, los comprobantes de venta en los cuales se respalde dicho gasto puede estar a nombre sea del contribuyente, de los padres, el cónyuge o pareja en unión de hecho y también puede estar a nombre de los hijos del sujeto pasivo, quienes no perciben ingresos grabados y dependan del contribuyente. Esto debemos de tomarlo en cuenta. Suelen darse estos casos de que algunos contribuyentes, no todos, al momento de realizar la declaración del anexo de gastos personales, suelen consultar si se puede incluir estas facturas que están a nombre de las personas antes mencionadas. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que sí se puede utilizar estos gastos también. Estas facturas sí se las puede incluir al momento de que realicemos el anexo de gastos personales siempre y cuando estén con toda la información clara. Me refiero al tema de los nombres y también el número de identificación. Estos datos deben de estar sin ningún inconveniente al momento de que nos solicitemos la factura. Adicional, vamos a observar que en el artículo 104 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno nos indica la forma de realizar la retención, en lo cual nos indica lo siguiente. Los contribuyentes que elaboran bajo relación de dependencia dentro del mes de enero, aquí tomemos en cuenta lo que nos indica, dentro del mes de enero de cada año, deben de presentar a su empleador una proyección, como bien nos indica, una proyección nada más, de gastos personales que consideren que se van a dar en dicho periodo económico, que está dándose en curso. Dicho documento debe contener el concepto y el monto estimado o proyectado durante todo el ejercicio fiscal en el formato en el que mediante la resolución establezca el director general del SRI. Aquí nosotros, de acuerdo a este artículo, nosotros debemos de tomar en consideración, como bien nos indica, todas las personas que laboran bajo relación de dependencia tienen durante el mes de enero el plazo para realizar la proyección de sus gastos personales. Para realizar esta proyección de los gastos personales se tiene un formato, el cual ya se los va a indicar en un momento. Además, cabe recalcar que para realizar esta proyección, como nos indica en el artículo, nosotros debemos determinar dentro de cada rubro, sea de alimentación, vestimenta, vivienda o salud, donde corresponda, debemos únicamente ya estar tomando en cuenta el nuevo límite de gastos personales. ¿Por qué motivo debemos de tomar en cuenta? Porque si nosotros no ponemos el valor correspondiente de base o tope del límite de los gastos personales, puede ser que nuestro empleador nos llegue a descontar más por impuesto a la renta, pero puede ser el caso que también nosotros le coloquemos en exceso. Entonces, al momento de realizar lo que es el cálculo correspondiente, no va a reflejarse el valor correcto que debía de tomarse en cuenta de los gastos personales. A ver, también a continuación podemos observar el artículo 50,
que nos indica que las personas con discapacidad deberá de igual manera entregar hasta el 15 de enero de cada año a su empleador el documento que acredite el grado de discapacidad para la respectiva aplicación de la exoneración del impuesto a la renta. Aquí debemos de tomar en cuenta, como dice, personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se les aplica lo que es también un descuento adicional, que también lo vamos a explicar en un momento conforme vayamos avanzando en este tema. Giovanna. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, estimada Gabriela? ¿Qué tal, Giovanna? Bueno, me presento, soy la CPA Gabriela Arce. Y bueno, te agradezco muchísimo esta capacitación. Hasta la parte que estás explicando, ¿verdad? Con respecto a la proyección, ¿verdad? Sabes que el tema para mí de los impuestos tiene que tener cierta mecánica. Ya, aparte que nacen al calor de la norma, pues, ¿no? Y si bien estás diciendo que ahora, pues, ¿cómo es ay, perdón, el gasto personal es aplicado como una rebaja, ya no funciona como un crédito tributario ni nada de esas cosas, no, ya, ok, cambió el funcionamiento. Ya. Entonces, y que ya no funciona por rubro, ¿no? Si esto es, entiendo que ahora, de acuerdo a la NAC, creo que es la 21, la última que ha salido, ¿verdad? Ahora tienes que tomar un tema de la canasta familiar, el empleador tiene que tomar la del 2021, nosotros la del 2022. Bueno, una cosa más o menos así que es lo que voy leyendo y quiero despejar algunas dudas que tengo al respecto. Pero si ya no funciona así, ¿cuál es la mecánica de la proyección y hacerla por rubro? ¿No te parece un poquito fuera de toda, o sea, incoherente? Porque, o sea, ¿qué? Ahora la tengo que ajustar, tengo que hacer los 531 y 100 en alimentación y 100, como son 5 rubros para 100 y los 31 ajustarlo. O sea, créeme que no le encuentro todavía la mecánica a este tema de la proyección. Claro, sí le comprendo. Todo esto se está generando un poquito de confusión. No es solo para usted, sino que para algunos contribuyentes, por motivo de que ya se estaba acostumbrado a manejar exclusivamente que todos los gastos personales se deduzcan del impuesto a pagar. Ahora, como bien se estaba mencionando, ya no son todos los gastos personales deducibles. Ahora la intención de este nuevo cambio, como se puede observar, como se va a observar a continuación, porque les voy a mostrar un ejemplo también. Quienes generen más ingresos van a poderse deducir en un menor porcentaje los gastos personales. Ahora, este nuevo cambio que se está dando de los gastos personales, ahora existe un límite, vamos a poner, por ejemplo, porque todavía no estoy en el caso práctico, el límite es únicamente de $5,000. Ahora ya no es por cada uno de los gastos que se podía tomar $3,600. Ahora, únicamente en total de todos los gastos, sea que el contribuyente tenga más o menos gastos, únicamente se va a poder deducir los $5,000, nada más. Y a partir de ese límite, si el contribuyente o el trabajador bajo relación de dependencia generó mayor ingreso, se va a poder deducir en menor porcentaje. Entonces, sí es un poquito confuso, pero también es en relación de que ya se pueda deducir los gastos personales hasta cierto límite, como bien dice su palabra, ya no en su totalidad para que paguen menos, sino que ahora es un nuevo cálculo para que ya paguen directamente y los gastos personales ya solo se les puede utilizar como una rebaja ya no en la totalidad como era antes. Entonces, la mecánica de la proyección simplemente sería como para que no te, digamos, no te hagan una retención indebida. O sea, tú más o menos le estás enseñando al patrono cómo, más o menos qué es lo que tú quieres que te descuenten. Eso es más o menos lo que entendería yo. Sí sería de esa manera, porque los gastos personales van a ayudar a que no nos descuenten un mayor porcentaje en este caso.
porque si yo, en este caso le voy a poner otro ejemplo de manera breve, si yo tengo $18,000, entonces yo en mis gastos personales tengo los 5,000 que debe de ser el límite. Entonces, como no superé la fracción básica, entonces yo le puedo lo que es deducir el 20% de los $5,000 de gastos personales. Entonces, para eso sirven los gastos personales, para que al momento de realizarme la retención me deduzca un mayor valor. Porque supóngase usted en gastos personales únicamente ingresa unos $3,000. Únicamente el 20% le va a calcular de los $3,000 como tienen su proyección. Cuando pudo haber puesto $5,000 que le ayudó a que le descuenten menos de retenciones. Entonces, de esa manera es como ayuda en este caso la rebaja de los gastos personales. Ya, ok, Giovanna. En tal caso, espero el caso práctico para darle como más forma a esta sospecha. Claro, no se preocupe, ya vamos avanzando y podemos ir Gracias. despejando. No se preocupe. Ahora sí, ya continuando. Podemos mencionar que dentro del artículo 34 nosotros también podemos observar nuevamente los gastos personales que se puede tomar en cuenta para tomar en consideración dentro de la rebaja del impuesto a la renta. Aquí yo les he puesto un detalle más o menos, un poquito breve de lo que son gastos de vivienda, gastos de salud. También tengo más aquí a la derecha, lo que son gastos de alimentación, de educación, arte y cultura, de vestimenta y el último sería gasto de turismo. También les debo mencionar que ahora también otro cambio que se dio es que todas las personas contribuyentes o las personas que trabajen bajo relación de dependencia y que hagan uso de sus gastos personales, así sea de una sola factura y que esa factura sea a partir de 1 centavo, debe de, por ende, de manera obligatoria, presentar el anexo de gastos personales. Este también es un nuevo cambio que se dio, en el cual nosotros no debemos de olvidar ni dejar pasar las fechas de presentación. Nosotros como contribuyentes, como trabajadores, perdón, bajo relación de dependencia, hace un momento les mencioné que la proyección debe de presentarse durante el mes de enero. De igual manera, les voy a recordar que la presentación del anexo de gastos personales es en el mes de febrero y también, por último, el impuesto a la renta, que es hasta el mes de marzo. Entonces, todo esto tiene una secuencia en la cual nosotros no debemos dejar pasar de acuerdo al 9º dígito, sea de la cédula o del RUC, para evitar posibles multas que pueden darse. A continuación, les voy a proceder a mostrar lo que es otro archivo de Excel donde vamos a realizar un ejemplo de la proyección de los gastos. Ayúdame confirmando, por favor, si en este momento pueden ya observar la plantilla de Excel de la proyección. Listo, gracias. Este es el archivo de donde nosotros como trabajadores utilizamos para la proyección de los gastos personales. Aquí nosotros, el formato no ha cambiado.
nosotros aquí tomamos de igual manera, tomamos en cuenta lo que son los ingresos proyectados y los gastos proyectados de igual manera. Todo esto es una proyección nada más. No debemos confundirlo con el real anexo de gastos personales ni con el anexo de relación de dependencia. Son cosas muy diferentes. Este anexo únicamente es como una proyección que nosotros vamos a presentar a nuestros empleadores. Aquí vamos a completar, a iniciar primero con el casillero 103, donde nos indica total de ingresos con el empleador. Con este empleador nos especifica, ya que entre paréntesis nos indica con el empleador que más ingresos perciba. Aquí en este caso puede darse el ejemplo que una persona perciba ingresos por parte de los empleadores. Entonces aquí este anexo nosotros lo vamos a elaborar y presentar al empleador con quien más tengamos ingresos. Aquí también vamos a observar que existe una nota adicional donde nos indica corresponde a la remuneración mensual unificada, sueldo, salario según corresponde, por el tiempo en la institución en el periodo 2022 y también se debe de sumar el 13º y 14ª remuneración y otros ingresos exentos. También aquí nos indica que no se debe descontar el valor del aporte al IES. Aquí, al ser una proyección de los ingresos, debemos de tomar en cuenta todos los ingresos que nosotros como trabajadores estamos teniendo en cuenta que podemos percibir durante el ejercicio económico. Vamos a tomar en cuenta que fue durante el periodo 2022. Aquí yo como trabajador estoy suponiendo o proyectando de acuerdo al año anterior que voy a percibir durante todo este año. Le vamos a poner a manera de ejemplo $1,500 de manera mensual. Entonces aquí me daría un valor de $18,000. Adicional como otro ingreso yo le voy a poner el 13º, que vendría a ser los 1,500. Como 14º también estoy ubicando el valor de los 425. Vamos a asumir o a proyectar que voy a generar unas comisiones de unos $200. Y por último, también voy a colocar de manera adicional unas horas extras por el valor de 100. Todos estos valores yo los estoy proyectando. El valor del sueldo sí puede ser en relación a lo que me estaban pagando en los periodos anteriores. Los décimos de igual manera ya lo voy agregando de acuerdo a lo que establece la ley, cuánto voy a ganar en dicho periodo. Por comisiones también este valor lo voy a poner de manera proyectada, ya que no es seguro que puedo generar comisiones, y de igual manera el valor de horas extras. Puede que genere $100 o puede ser un valor superior o mayor, pero yo estoy tomando en cuenta como que sí voy a generar esos ingresos. Entonces ahora sí realizo la sumatoria de estos ingresos y los voy a colocar dentro del casillero 103, que sería el valor de 20,225. Aquí automáticamente ya está formulado. Ya me aparece total ingresos proyectados. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Ahora ya me aparece lo que corresponde a mis gastos proyectados. Aquí de igual manera, como les venía mencionando, los gastos no cambiaron, no se modificaron, siguen siendo los mismos. Lo que sí cambió son los valores a ingresar dentro de cada uno. Como mi límite, a ver, denme un momentito.
Ahora, para tomar en cuenta lo que es el límite para la rebaja, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar la canasta básica y multiplicarle por el factor de 7. ¿Cómo se está realizando lo que es la proyección? Yo voy a buscar lo que es la canasta básica del 2021, o para este ejemplo le voy a utilizar ya directamente la canasta básica del 2022, con la cual se terminó este año que pasó. Aquí yo la canasta básica diciembre del 2022 tengo por el valor de 763,44. Este valor les recuerdo que se los consulto, solo busca en el INEC. De ahí yo puedo obtener los valores de las canastas básicas que se van dando mes a mes. Entonces, como ya se definió el valor de la de diciembre del 2022, le paso automáticamente el valor de 763,44. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es multiplicar el valor de 763,44, que es el valor de la canasta básica, y la voy a multiplicar por el factor de 7. Entonces, aquí me da que el valor de la canasta básica, del límite, perdón, de los gastos personales es por el valor de 5,344,8 centavos. Este es el límite del cual yo me puedo utilizar para la rebaja del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en mi proyección puedo directamente aplicar este valor para mis gastos personales, de ser el caso que en vivienda tenga unos $2,000, en vestimenta unas 500, en alimentación $3,000, y la diferencia, a ver, aquí ya se me fue. Sí, me han subido las llaves del parque, no ni se acuerda. Aquí está. Listo, a ver. Nosotros en la proyección podemos realizarla de la siguiente manera, como se puede observar en esta plantilla. Nosotros, como ya sabemos el límite que puedo utilizar para mis gastos personales, los puedo distribuir de la manera que mejor me convenga a mí como trabajador. Como vine realizando en este ejemplo, lo puedo utilizar 2,000 en vivienda, salud, vestimenta y alimentación. Algunas personas utilizan este límite en el valor exacto, tal cual dice el límite que puedo utilizar. En ese mismo valor realizan la proyección. Pero también nosotros debemos de tener en cuenta que es aconsejable que esta proyección se la realice en un valor un poco más alto. En este caso, le vamos a subir en unos $800 para que mis gastos proyectados sean de $6,000. ¿Por qué motivo les aconsejo esto o es recomendable? ¿Por qué motivo es este tema recomendable que no se utilice el valor exacto del límite para nuestra proyección? Por motivo perdón por la interrupción, no es muy aconsejable que únicamente se utilice el valor de los $5,000, como se vio en el cálculo, porque puede ser el caso que nosotros al finalizar el periodo 2022, puede ser el caso que nosotros recibimos ingresos adicionales mayores a lo que nosotros proyectamos. Entonces, si llega a darse el caso que nosotros al finalizar el periodo 2022 llegamos a percibir ingresos que fueron mayores a $20,000, y si nosotros únicamente colocamos en gastos personales lo que es 5,344, nos van a estar realizando una retención un poco más
más baja de lo que debería ser. No nos estarían deduciendo el valor correcto. Entonces tendríamos que realizar un nuevo ajuste en ese tema. Por eso es aconsejable que nosotros este valor lo ingresemos en un valor mayor al que nos establece el SRI, que podemos utilizar el límite de gastos personales. Ustedes aquí pueden observar que este anexo de la proyección de los gastos personales no tiene mayor diferencia a lo que se realizaba en los periodos anteriores. Se lo realiza de la manera como se venía haciendo en los anteriores años. Únicamente varía aquí en el límite de los gastos personales y también aquí en la última casilla que corresponde a la casilla 113 nos indica rebaja del impuesto a la renta por gastos proyectados. En este caso, si yo como trabajador, aquí tengo ingresos únicamente de $20,000, no estoy superando lo que es la renta bruta. Entonces, el límite para comparar la renta bruta anual es de $24,090,30. Entonces, como mis ingresos no superaron ese valor de los $24,000, yo puedo hacer uso del 20% de los gastos proyectados. Entonces, aquí yo directamente le voy a multiplicar los $6,000. Ahora aquí le voy a mantener directamente como estaba. Aquí yo de los 5,344 me puedo deducir únicamente el 20%, que sería los 1,068,82. Para este tema es lo que sirve el tema de los gastos proyectados, porque si mi total de ingresos supera los 24,000, yo únicamente me puedo rebajar el 10%. Pero como en este caso mis ingresos no superaron los 24,000, yo puedo utilizar como rebaja el 20%. Por eso me ayuda aquí de manera significativa que yo coloque o que sí ingrese valores en mis gastos personales. Si yo de ser el caso, aquí en mi proyección de gastos personales, únicamente ingreso estos 3 casilleros y únicamente realizo la proyección por 5,144. O le vamos a poner por $5,000. No hay ningún problema, yo mi proyección la puedo realizar de esta manera. Sin llegar al límite, mi empleador me va a aceptar de esta manera mi proyección. Pero ¿qué va a pasar? Yo únicamente de este valor de los 5,000, únicamente le voy a calcular el 20%. Entonces, como rebaja vendría a ser $1,000. Entonces, no vendría a ser el valor correcto a comparación que si yo le pongo los valores adicionales para llegar al límite. Entonces, de esa manera es como me ayuda a mí que yo tome en cuenta mis gastos personales. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es realizar una comparación, una revisión del cálculo del impuesto a la renta, de cómo se realizaba los anteriores periodos a cómo va a ser en este nuevo año. Nosotros en años anteriores teníamos una manera fácil de calcular nuestro impuesto a pagar. ¿Por qué motivo? Porque nosotros únicamente tomábamos en cuenta el total de ingresos gravables. Aquí tengo un ejemplo, le voy a hacer un poquito más grande. Ahí ya se puede visualizar.
Aquí tengo una plantilla ya que se encuentra formulada para mostrarles cómo se realizaba el año anterior el cálculo del impuesto a la renta. Como les venía indicando, nosotros en los anteriores periodos tomábamos en cuenta el total de ingresos. Aquí en sueldos tengo $36,000. Como utilidad también tengo 1,500. Como total de ingresos gravables tengo $37,500. Yo de mi total de ingresos, ¿qué hacía en los anteriores años? Me deducía lo que es el aporte al IES, que aquí ya tengo calculado el valor de 3,402. Este aporte, recuerden que se calculaba de mi sueldo. Y adicional también venía a utilizar lo que son mis gastos personales, y aquí sí eran deducibles. ¿Por qué motivo los consideraban deducibles? Porque si yo en mi proyección utilizaba los $8,000 se me podían ir a mis gastos personales. Entonces yo aquí estos gastos los utilizaba directamente, como bien dice, para deducir mi impuesto a pagar, mi base imponible. Entonces, anteriormente, ¿qué hacíamos? Del total de ingresos, que son 37,500, deducíamos lo que es el aporte al IES y también los gastos personales, lo cual nos daba una base imponible automáticamente. De esa manera es como se calculaba. Yo directamente utilizaba todos mis gastos personales para obtener mi base imponible. Y mi base imponible era la que yo le ubicaba en mi tablita de impuesto a la renta. Aquí yo puedo observar en este ejemplo que tengo una base imponible de $26,000. ¿Yo qué hacía? Me iba a mi tablita de impuesto a la renta y ubicaba en qué rango se encuentra este valor. Aquí le voy a pintar de otro color para marcarle. Mi valor vendría a ser de los 26,098, se encuentra con mi fracción básica, que sería de 21,442. Entonces, cuando yo ya lo ubicaba en qué rango se encontraba de mi tabla, lo que yo procedía a hacer es a mi base imponible restarle la fracción básica excedente. La fracción básica, entonces, ¿qué me daba como resultado? Un valor de 4,656. Entonces, ya sobre ese valor que yo obtuve, sobre ese excedente, yo le calculaba el 15%. Aquí también ustedes pueden ir observando en qué parte me encuentro. Entonces, de este valor excedente que yo he calculado, pasaba a calcular lo que es el 15% inmediatamente. Y por ende, yo podía obtener ya lo que es mi impuesto a la renta, que me daba por total el valor de 698,40. Ya lo cual yo sumaba ya mi impuesto a la renta sobre la fracción excedente, que sería de $941. Estos 941 ya se encuentra aquí en la tablita. Ya se encuentra. Entonces yo automáticamente de esta manera era como podía calcular mi impuesto a la renta. Y entonces yo no hacía nada más que esto. Utilizaba todos mis gastos personales y ya al finalizar eso, directamente ya realizaba mi cálculo de impuesto a la renta y ahí se acababa. Este era mi impuesto a la renta a pagar de manera anual. Entonces mi empleador, este valor lo dividía para 12. Entonces él me iba descontando de manera mensual el valor de 136,62 y ahí acababa todo. Pero ahora, ¿qué viene a pasar en este nuevo periodo? Ahora eso ya no se va a realizar de la misma manera. Yo aquí en primer lugar, para este nuevo cálculo, lo que voy a hacer es de igual manera. Mis salarios lo voy a multiplicar por 12. Voy a tener el mismo sueldo, vamos a hacer con el mismo valor. Tengo el valor de $36,000. De igual manera voy a sumar todos mis ingresos gravables. Eso tampoco no se modificó. Pero adicional a eso, ¿qué es lo que se viene a realizar? Para nosotros
poder saber qué porcentaje vamos a utilizar en nuestra rebaja de gastos personales. Nosotros aquí, ¿qué debemos hacer adicional a eso? Vamos a tener que sumar tanto lo que son nuestros ingresos gravables como nuestros ingresos exentos. Ingresos exentos vendrían a ser el 13º, 14º, fondos de reserva. Van a utilizar aquí la sumatoria de todos sus ingresos. ¿Para qué motivo? Para poder obtener lo que es la renta bruta anual. Ustedes al momento que realizan la sumatoria, como les vengo mencionando, de los ingresos gravables y a la vez la sumatoria de los ingresos exentos, obtienen lo que es la renta bruta anual. Si yo observo y valido que se encuentra bien formulado, vamos a observar que mi renta bruta anual es del valor de $43,925. Ahora sí, yo esta renta bruta anual es la que voy a observar dentro de, denme un momentito, le encuentro dónde está el valor. Sí, aquí le tengo. Mi renta bruta anual, como les venía mencionando, ustedes la van a realizar en comparación al valor de 24,090,30 centavos. Si el total de ingresos, esta renta bruta anual, supera los $24,000, de sus gastos personales únicamente se van a poder rebajar el 10%. Pero si mi renta bruta anual llegara a ser inferior a los 24,090, yo puedo hacer uso de mis gastos personales en un 20%. Aquí viene la diferencia. Aquí es donde ya se viene a realizar la modificación, la manera de cálculo en esta partecita de aquí, en la sumatoria de mis ingresos y donde yo realizo la comparación para saber qué porcentaje yo puedo hacer uso de mis gastos personales. En este ejemplo, observo que supera el valor de los 24,000. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso vendría a ser a tener en cuenta el valor de la canasta básica. Mi canasta básica a diciembre les mencioné que era 763,44. El valor de mi canasta básica ya se encuentra aquí ubicado y también automáticamente ya está multiplicado por el factor de 7. Mi canasta básica no únicamente la voy a mantener en el valor de 763, sino que la voy a multiplicar por el factor de 7. Siempre se le va a multiplicar por este factor, no se va a variar en ningún momento. Entonces, ahora sí, yo de igual manera observo que este valor de mi límite coincide con mi proyección. Coincide con el valor de los 5,344. Ahora, cuando yo ya tengo estos dos datos adicionales, ¿yo qué es lo que voy a proceder a hacer? Ahora sí ya vengo a utilizar lo que son mis gastos proyectados. Ahora sí es cuando ya me utiliza, ya vengo a realizar una comparación. Aquí le voy a colocar que mis gastos personales proyectados fueron de igual manera 5,344,8 centavos. Y aquí automáticamente, como ya está mi tablita formulada, me indica que mi valor a descontarse es únicamente del 10%, como les mencioné, por motivo de que superó la fracción desgravada. Entonces, por ese motivo, únicamente de mi total de gastos personales, que son 5,344,8 centavos,
únicamente puedo hacer el uso del 10%. Aquí es cuando ya se viene a ver en dónde se hace uso de los gastos personales y en qué porcentaje. Aquí automáticamente entonces ahora sí vamos a pasar a calcular. Como ya determiné qué porcentaje voy a utilizar para la rebaja, ahora sí voy a calcular mi impuesto a la renta. ¿De qué manera voy a calcular mi impuesto a la renta? Ahora sí retomo nuevamente mi total de ingresos y únicamente voy a descontar el aporte al IES. Entonces ya tengo mi base imponible. Este valor de igual manera la voy a ubicar nuevamente dentro de mi tablita de impuesto a la renta. Aquí le voy a marcar de un color diferente para saber en qué rango de igual manera se encuentra. Y voy a realizar el mismo cálculo que hicimos en el año anterior. Cuando ya lo ubico en qué rango se encuentra, voy a proceder a realizar, a obtener la diferencia de mi base imponible con la fracción básica excedente. Con la fracción básica, perdón, entonces voy a obtener una diferencia de 2,467,99. Este valor lo voy a multiplicar de igual manera por el 20%, como me muestra aquí en la tabla. Eso tampoco se está cambiando. Les voy a pintar en qué parte me encuentro de la tabla. Aquí de igual manera realizo la multiplicación por el 20% y me da como impuesto a la renta el valor de 493,60. A eso le sumo el valor de 2,449,40. Y yo ahora sí ya puedo observar que mi impuesto a la renta en este nuevo año es de 2,943. Ahora sí, yo ya determiné mi total de ingresos, ya le disminuí el aporte al IES y obtuve mi base imponible. Mi base imponible le busqué en la tablita, ya realicé el cálculo del impuesto a la renta. Pero ahora, ¿de qué manera utilizo mis gastos personales? Ahora, una vez que ya he calculado mi impuesto a la renta, ahora sí es donde yo aplico ya mi porcentaje, que fue del 10%, que calculamos hace un momento de rebaja. Ahora sí yo puedo realizar este valor, donde yo de mi total de gastos personales lo voy a multiplicar por el 10%. Si le multiplico por el 10%, me da el total de 534,41. Ahora sí, ¿qué más procedo a hacer? A mi total de impuesto a la renta que me salió por pagar, que es del valor de 2,943, yo le realizo la rebaja de mis gastos personales y obtengo mi nuevo impuesto a la renta por pagar. Este ya vendría a ser el neto. Este valor es el que ya mi empleador me debe de proceder a descontar de manera anual. Y si lo realiza de manera mensual, lo realizamos de igual manera, el mismo cálculo, le dividimos para 12 y me da el valor de 200,72. Ustedes aquí pueden observar que mis gastos personales ya no lo utilicé por completo, únicamente lo utilicé ya en el 10%. Esto depende para saber si me puedo disminuir en un 10 o 20%, tengo que observar si mi total de ingresos superan o no la fracción desgravada, que es del valor de 24,090. Que yo tengo aquí de color rojo. Ahora, si nosotros realizamos una comparación de la manera de cálculo del 2021 al 2022, a mí se me estaría incrementando en $64 mi valor a pagar.
Aquí yo tengo una comparación. Entonces aquí yo ya puedo observar, o sea, sí se va a estar pagando mayor impuesto, ya que nosotros únicamente vamos a estar utilizando los gastos personales hasta cierto porcentaje y ya no como era en los años anteriores, que se los utilizaba en un valor por completo. Eh, a ver, si comparamos justamente aquí nos dice Giovanna algo importante, ¿no? Si comparamos la forma de cálculo del año anterior como en el de este año, en este caso en particular, de este caso práctico se ha aumentado lo que es el impuesto a la renta, ¿no? En $200 más o menos. Ahí ya depende también, ¿no? Depende cómo hagamos el uso de los gastos personales también. Y también el tema de disminuir la fracción básica y la fracción excedente. O sea, hay casos, ¿no? Y como les digo, también depende, porque a unos contribuyentes les beneficia este cambio, pero a otros contribuyentes les afecta, ¿no? Como puede ser en este caso el aumento de la diferencia por el impuesto a la renta pagada. Y de hecho, este cambio que se dio en el cálculo de la rebaja, también considerar, ¿no? Que ahora ya, como bien nos menciona Giovanna y también la norma, ya no existe lo que es un límite en los gastos personales, ¿no? Antes se les consideraba como gastos deducibles. Ahora hay un tema de la rebaja, ¿no? Hay un porcentaje igualmente. Hay, hay porcentajes, ¿no? Del 10 o el 20%, dependiendo si los ingresos proyectados, los ingresos brutos, perdón, superan los 24,000. La norma nos dice que puedo rebajarme el 10%. Si no supero los $24,000 como ingresos, puedo cogerme a lo que es un porcentaje de 20%, ¿no? Entonces, eso es igualmente también un poco proporcional, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo más ingresos, puedo rebajarme, de hecho, bueno, la norma me dice, rebájate menos, ¿no? Me dice, rebájate un 10%, no puedes ocupar el 20%. Entonces, eso es igualmente proporcional. Si tengo mayores ingresos, voy a pagar más impuesto a la renta. Si tengo menos ingresos, voy a pagar menos impuesto a la renta. Entonces, ese es justamente el objetivo de aplicar también este tema de la rebaja, ¿no? Y también cambia el modelo el método el modelo del cálculo, ¿no? Antes, como pudimos ver en este ejemplo, a los gastos personales se lo deducía directamente a la base imponible para rebajar lo que era el impuesto a la renta por pagar. Sin embargo, en este año ya no se lo hace directamente, ¿no? Como vimos en este ejemplo, sino que se lo hace al último, después de que nosotros hayamos determinado ya el impuesto causado. Entonces, son algunas diferencias, ¿no? Son algunas, perdón, cambios, ¿no? Son algunos cambios que se han dado. Listo. Hasta esta parte, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que hemos visto hasta este momento. Si no, eh, vamos a ver el tema de los gastos personales, ¿no? El anexo de los gastos personales. Entonces, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta hasta este momento? Vanessa me dice yo, es una pregunta por acá. Claro, estimada Vanessa, puede por aquí escribirnos si desea por el chat o puede nomás activarle el micrófono con gusto.
En este tiempo, en este poquito tiempo, bueno, hemos visto unos casos prácticos, ¿no? Pero sí debemos tomar en cuenta que ya cuando estamos en la parte práctica, en la realidad, existen un sinnúmero de casos y situaciones que puedan darse dentro de las empresas, ¿no? Y también como trabajadores o como independientes. Entonces, hay un sinnúmero de casos que puedan darse. Por acá había una consulta, nos decía, Vanessa tenía una consulta por acá, nos dice yo. Por favor, Vanessa, es que puede activar lo que es el micrófono o puede escribir acá a través del chat para poderle leerle su consulta, ¿ya? Parece que se nos se- a ver, veámosle, justamente ahorita ya nos escribe, dice, ¿cómo se hace para que el empleador vaya descontando el impuesto a la renta mensual? Dice la consulta, ¿cómo se hace para que el empleador vaya descontando el impuesto a la renta de manera mensual? Dice. A ver, respondiendo a la pregunta que nos hicieron, para que el empleador nos descuente el impuesto a la renta de manera mensual, nosotros en primer lugar debemos observar si superamos la fracción básica. Si superamos la fracción básica, nosotros debemos de realizar el cálculo en primer lugar. Si nosotros observamos que durante un ejemplo tomamos en cuenta el año 2022, si nosotros sabemos, de acuerdo a los periodos anteriores, observamos y podemos notar que vamos a superar la fracción básica. Si observamos que en este caso vamos a superar durante el año 2022, vamos a superar lo que son los $11,310, nosotros podemos notar que nuestro empleador nos va a empezar a descontar lo que es un impuesto a la renta de acuerdo al rango que nosotros nos encontremos. Pero ¿de qué manera podemos evitar que no nos realice el descuento automático? Nosotros por este motivo es lo que debemos de presentar nuestro anexo de gastos, nuestra proyección de gastos personales. Porque si llega a darse este caso que nosotros superamos la fracción básica, nosotros vamos a poder utilizar nuestros gastos personales para que no nos descuente el valor que corresponde. Este gasto personal se lo va a realizar de igual manera, de manera mensual, de acuerdo a nuestros gastos personales proyectados. Y al finalizar el 2022, ya cuando se tiene un detalle exacto y más real de lo que nosotros hemos percibido como trabajadores, y también existe un detalle ya más claro por parte de nuestro empleador de cuánto fue lo que nos pagó en verdad y cuánto fue lo que nos descontó del impuesto, del IES, perdón. Y al finalizar el 2022 se va a poder obtener datos más reales y vamos a poder observar si lo que nos descontó fue lo correcto o nos debió de haber descontado más o nos debió de haber descontado menos. Si llega a descontarnos más de lo que debía, nosotros podemos solicitar lo que es la reliquidación del impuesto a la renta y solicitar la devolución. Pero si nosotros nos llegaron a descontar menos de lo que debía descontarnos, debemos de igual manera nosotros realizar la reliquidación y pagar el valor que corresponde. Pero este valor se lo va descontando de manera mensual en el rol de pagos. Ahí es donde nuestro empleador nos va descontando este valor del impuesto a la renta. Listo. Gracias, Giovanna. Tal vez por acá tenemos alguna otra consulta, alguna inquietud por acá. Habría que pedir el rol de pagos para saber, dice, ¿no? Eh, claro, Vanessa, por ejemplo, si ya tiene más o menos, por ejemplo, en el año anterior superó ya la fracción básica, ¿no? En este año
si mantiene el mismo sueldo, y usted ya se puede dar cuenta que ya supera lo que es el valor de la fracción básica y su empleador en este caso ya tiene que efectuarle la retención del impuesto a la renta. Entonces, de esta manera usted igual tiene que hacer la proyección de gastos personales, ¿no? En este mes de enero con el objetivo de que a usted no le efectúe una retención bastante alta, ¿no? Y también, ¿qué es lo que puede hacer? También sacar lo que son comprobantes, como bien nos menciona la norma, a nombre suyo, a nombre de sustitutos o de personas que estén bajo su, de personas bajo bajo su tutela, ¿no? Eh, entonces puede darse eso, ¿no? Entonces, el objetivo es que, bueno, se haga una buena proyección de los gastos personales. Listo. ¿Alguna otra consulta, alguna duda por acá? Si no, vamos a avanzar ya con la elaboración de los anexos de gastos personales. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas noches. Yo tenía una duda. Este, no sé si existe un límite para poder tenerlos, hacerse beneficiario de los gastos. Por acá hay una consulta, estimada Silvia. Se fue un poquito el audio. De pronto, si nos puedes repetir la consulta. Sí, digo, ¿existe algún límite para poder ser beneficiario de los gastos personales? ¿Existe? No le escuché bien, se entrecorta el audio. ¿O nos Les puede tal caso escribir? ¿Sí? Ya, ok, ya le escribo. Ya, no está mal, es que se entrecorta el audio. Ya, estamos esperando la consulta y vamos a proseguir ya con la siguiente parte, que tiene que ver con la elaboración del anexo, ¿no? A ver. Ya, hasta mientras vamos ingresando al portal del SRI, ¿no? Para ir viendo cómo se tiene que hacer este anexo de gastos personales. Ya, Ahora, hasta que nos llegue la consulta, seguimos, ¿ya? Seguimos avanzando hasta que nos llegue la consulta. Listo, Giovanna, prosigamos nomás. gracias. Ahora sí, nosotros, como les mencioné al inicio de esta capacitación, si nosotros vamos a hacer uso de nuestros gastos personales, nosotros ahora ya debemos hacerlo de manera obligatoria también la presentación de este anexo de gastos personales, sin importar el número de facturas y tampoco ya no tiene que ver nada el valor que nosotros tengamos en gastos personales. Nosotros ahora de manera obligatoria debemos de presentar este anexo. Y de acuerdo también esta presentación se hace de acuerdo al 9º dígito de la cédula o RUC. Si nosotros trabajamos bajo relación de dependencia o también pertenecemos al régimen general, debemos de tener nuestra clave para poder realizar la declaración de nuestro anexo de gastos personales, ya que la declaración de este anexo se la hace a través del SRI en línea. Entonces, por este motivo, nosotros necesitamos lo que es nuestro usuario y nuestra clave para poder ingresar al sistema y por ende realizar la declaración de este anexo, cargar a tiempo. Ahora me voy a salir nuevamente para mostrarles el ingreso al portal del SRI. Cuando yo me encuentro en la página principal del SRI, me ingreso de manera normal, doy clic en iniciar sesión, ingreso lo que sea mi RUC o mi cédula y también debo de ingresar lo que es mi clave.
Doy clic en ingresar. Y ahora una vez que yo ya me encuentro en la página principal, me voy a donde dice anexos en la parte izquierda. Aquí yo ubico en la parte de anexos. Me voy a donde dice generación de anexos. Aquí yo cuando ya me encuentro en la parte de anexos de gastos personales, doy clic en nuevo. Aquí dentro de esta pestaña yo debo de ingresar mi información porque yo soy quien va a realizar la declaración de este anexo. Aquí debo de especificar el año del cual yo voy a realizar mi anexo. Vendría a ser del año 2022. Aquí también me indica que ingrese mi dirección. Aquí debo de igual manera ingresar la intersección. Le vamos a ubicar. Aquí vamos a ubicar lo que son nuestros datos. Y por último nos especifica. No corresponde. Ya, aquí me solicita un número convencional y también debo de especificar si tengo una enfermedad catastrófica, lo cual voy a indicar que no. Ahora sí, cuando ya tengo ingresado toda mi información, doy clic en guardar y automáticamente esta es la pantalla que ustedes van a poder observar. Si por A o B razón ustedes deciden editar alguna información que se les olvidó o algún dato adicional que no ingresaron de manera correcta, esta información la pueden editar en la parte donde dice información del contribuyente. Dentro de esta opción ustedes van a poder editar datos adicionales. Ahora sí, si ya no voy a realizar ninguna modificación, yo lo que debo de realizar es lo siguiente. Irme a facturas electrónicas, doy clic aquí. Y aquí automáticamente voy a poder observar todas mis facturas electrónicas que se me generaron o que yo he generado durante el año 2022. Aquí ustedes van a poder observar el RUC. Se les aparece este detalle por medio de RUC, el razón social, el número de comprobantes, los cuales ustedes van a tener que ir observando uno por uno para poder observar o para poder clasificar si corresponde o no a gastos personales. Aquí en este caso sí es un poquito, sí lleva un poquito de tiempo, pero toca hacerlo paso a paso y uno por uno para que nuestro anexo se cargue de manera correcta y contenga el valor que corresponde a cada factura. Si nosotros este paso no lo realizamos uno a uno por comprobante, nuestro anexo no va a cargar los valores que son. Ahora sí, cuando ya me encuentro en esta parte, yo procedo a dar clic dentro del RUC de mi proveedor, que vendría a ser de farmacia, y automáticamente se me despliega un detalle de todas mis facturas generadas. Aquí ustedes pueden observar que me aparece el RID, donde yo puedo observar mi factura, el detalle, si es que no recuerdo qué fue lo que yo compré en esa fecha. Aquí me aparece el número de la factura y también me indica un máximo a deducir que es de 3,34. Si yo deseo observar este detalle, doy clic sobre la facturita. Esperamos un momentito que se cargue.
Y aquí ya vamos a tener un detalle de esta factura. Aquí yo puedo observar que todo esto fueron medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pasar este valor. Me doy cuenta que todo este valor sí va a ser deducible. Ahora sí, yo tengo que regresar nuevamente a mi pestaña principal y voy a proceder a dar clic sobre el número de la factura. Aquí ahora ya se me despliega lo que es, a qué sector corresponde el gasto personal. Como es de salud, yo doy clic aquí, sea sobre este icono azul para que me pase automáticamente el valor, o yo lo puedo digitar automáticamente. Se puede hacer de las dos maneras. Ahora sí, yo de igual manera continúo con la nueva factura. Descargo. Observo que de igual manera si fue medicamentos por el valor de 17,50 y de igual manera realizo el mismo proceso. Doy clic en la flechita de la segunda factura y de igual manera lo ubico dentro del gasto de salud. Y así sucesivamente yo debo de realizar este paso con todas mis facturas. Con cada una de mis facturas voy haciendo este mismo paso, voy observando si es deducible o no y le voy agregando a donde corresponda. Ahora, cuando yo ya termino con este proveedor, lo que debo de hacer y no se deben olvidar es dar clic en guardar. Si ustedes no dan clic en donde dice guardar y por A o B razón se les cierra sesión y vuelven a ingresar, la información no se les va a quedar guardada. Entonces, nuevamente tendrían que volver a realizar el mismo paso desde el inicio. Desde la primera factura, nuevamente tendrían que estar ubicando a qué tipo de gasto corresponde. Entonces, por A o B siempre deben de guardar todos los cambios para que no les suceda esto y no les lleve más tiempo. Ahora damos clic en regresar y continuamos con el siguiente proveedor. De igual manera ingresamos en el RUC, vamos observando factura por factura y le vamos ubicando donde corresponda. Así sucesivamente con todas las facturas vamos guardando y de ser el caso regresamos. Aquí tengo para Santa María, vamos a poner ejemplo nada más. Que este gasto para temas prácticos le voy a poner directamente en alimentación y voy a guardar. Ahora sí, ustedes también aquí en la parte superior, conforme van utilizando las facturas o revisando factura por factura, van a poder observar que aquí se les va totalizando los gastos, sea en alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda. Ahí se les va a ir incrementando los valores según ustedes vayan revisando sus comprobantes electrónicos. Ahora sí, ¿qué voy a hacer a continuación? Doy clic en regresar. Aquí una vez que yo haya terminado de revisar todos mis comprobantes, voy a dar clic en aceptar. Ahora nuevamente voy a regresar a mi pantalla principal y también me muestra la opción de facturas físicas. Doy clic dentro de facturas físicas y de igual manera tengo aquí un detalle. Para ingresar el detalle de mis facturas físicas, las cuales no me llega automáticamente a mi portal del SRI, yo puedo hacerlo de dos maneras. Sea descargando la plantilla que me indica aquí el SRI que me viene automáticamente o también ingresando con proveedores aquí de manera manual. Si lo voy a hacer de manera manual, de igual manera realizo el mismo método. Voy a realizar para un ejemplo nada más, voy a ingresar aquí un número de RUC. Aquí me aparece automáticamente el nombre. Aquí también de igual manera pongo el número de comprobantes de venta que me emitió a mí este proveedor. Voy a poner, aquí totalizo las facturas de igual manera por proveedores. Voy a suponer que tengo 3 comprobantes en todo el año 2022.
Y aquí también totalizo la base imponible sin tomar en cuenta el IVA. Únicamente la base imponible, como bien me indica, voy a colocar un valor de $300. Y por último selecciono mi tipo de gasto. Le voy a colocar aquí para educación. Y doy clic en guardar. Aquí automáticamente el sistema ya me va cargando dentro de mi reporte de facturas físicas. Si yo tengo más facturas físicas, voy a ir realizando este mismo paso nuevo. Ingreso el RUC de mi proveedor y automáticamente se me carga la razón social. A continuación, yo detallo el número total de comprobantes para dicho proveedor. Y ingreso la base imponible y selecciono el tipo de gasto. Y voy colocando de igual manera guardar. Ahora sí, aquí se me va a ir incrementando de igual manera. A su vez, en mi total por gasto también va a ir incrementando los valores. Si ya no voy a realizar ningún dato adicional, doy clic en regresar. Ahora sí, de ser el caso que yo ya tenga registradas, revisadas sobre todo mis facturas electrónicas y también mis facturas físicas, voy a realizar lo que es el resumen de mi anexo. ¿Cómo va a quedar mi resumen ya? Para cargarlo al SRI. Aquí yo ya tengo un detalle tanto para facturas electrónicas como para facturas físicas. Aquí de igual manera ya se me totaliza en mi anexo. Y si no hay ninguna modificación, doy clic en la opción de regresar. Disculpe una pregunta. Buenas noches, dígame. Disculpe, en las facturas físicas en lo que usted puso los $300 donde que era la base imponible, ¿ese es el valor, el subtotal o el total ya? El subtotal sin tomar en cuenta el IVA. Únicamente la base imponible tomamos en cuenta. Ya, gracias. Listo. Una vez que ya se obtiene mi resumen para mi anexo, ahora sí yo ya puedo tener mi total para la declaración de impuesto a la renta. Aquí, de ser el caso, nosotros si ya no vamos a realizar ninguna revisión, ninguna modificación y ya hemos revisado sobre todo mi resumen, vamos a pasar a totalizar aquí en este resumen ya mis valores, que vendría a ser para alimentación. Disculpe una preguntita. Buenas noches. ¿Puedo hacer una preguntita? Buenas noches. Claro, dígame. Sí, disculpe que le interrumpa. Mire, al momento que estamos haciendo el anexo, descargando las facturas electrónicas y todo eso, ¿no hay algún problema que yo me pase del valor proyectado? Porque voy a tener muchas más facturas de gasto, de gastos personales. Al momento que voy a hacer el anexo, se me van a incrementar estos valores a lo proyectado. ¿Hay algún inconveniente con eso o no pasa nada? Si usted en su proyección realizó un valor de $2,000, pero al momento que ya se termina el periodo y usted está realizando este anexo y se da cuenta que está superando su valor, a lo proyectado no hay ningún problema. Usted ingresa todas las facturas que corresponde. No hay ningún problema. Usted realiza la declaración de su anexo de gastos personales con los valores que corresponde de acuerdo al grupo, sea alimentación, salud, vestimenta o vivienda. Usted agrega donde corresponda cada uno. Pero si llega a darse este caso, debe de hacer la reliquidación del impuesto a la renta por motivo de que puede ser que le hayan tenido que descontar más o menos. Entonces, por este motivo de ley debe de realizar, en primer lugar, la declaración de su anexo y segundo, la reliquidación de su impuesto a la renta para saber si estuvo a favor o en contra este impuesto a pagar y según eso pagar al SRI o solicitar la devolución. Pero también si realiza este anexo no se debe de pasar del límite que se le puede descontar, que se puede utilizar para la rebaja de gastos personales. Tampoco se puede pasar este límite. Correcto. Eso era la pregunta. Ya, muchas gracias. Listo, ahora sí, para dar por terminado esto, les indico, aquí nosotros vamos ya a pasar en sí los valores reales de nuestros gastos. Nosotros vamos a poner
como no se notó los valores que se tenía, vamos a pasar directamente un ejemplo nada más. Salud, aquí vamos a poner 44. Y en educación los 300. Aquí nosotros vamos a guardar en primer lugar. Si ya revisamos nuestro resumen y ya no va a haber ningún cambio, vamos a dar clic en la opción donde dice en primer lugar guardar. Una vez que guardamos nuestra información, vamos a cargar información, a dar clic dentro de cargar información. Cuando damos clic en cargar información, ya se genera nuestro anexo de gastos personales. Yo no realizo este paso porque me toca realizar una revisión de todas mis facturas, lo cual me va a llevar más tiempo. Entonces, por eso únicamente es un ejemplo y les estoy mostrando de qué manera ustedes deben de cargar toda la información. Esos Ustedes, casilleros, Inge, se aparecen automáticamente. no, estos valores aquí ya para cargar la información ustedes deben de digitar. Aquí estos sí deben de observar su resumen que les mencioné anteriormente, que vendría a ser el resumen del anexo. Observar este resumen, anotar estos valores y proceder a pasarlos aquí dentro de los gastos del impuesto a la renta. Los mismos valores deben de pasar aquí, sino que esto ya lo hacen de manera final para ya cargar directamente a su anexo y que quede dentro de la base del SRI. Entonces, una vez que ustedes ya dan clic en cargar información y automáticamente se les genera su anexo. Buenas noches, una consultita. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida, dígame. ¿Cómo está? Muchas gracias. Una consulta en el caso de las facturas físicas. Antes teníamos un archivo plano en Excel que podíamos ingresar y ahí configurarlo. Ahora tenemos que hacerle una por una. La plantilla es la misma que se venía descargando anteriormente de facturas físicas. Esa no ha cambiado porque en la plantilla inclusive donde yo estuve ingresando, como usted pudo observar, dentro de la opción de facturas físicas me venía lo que es una plantilla para descargar. Entonces podemos hacer la plantilla. Ajá, sí, es de las dos formas, sea que descargue la plantilla y luego le carga o ingresando directamente como yo lo hice en el ejemplo. Ok. ¿Qué otra consultita? Es como ahora para la rebaja solo necesitamos 5,037. Podemos cubrir los 5,500 y listo, no habría problema si no cubro el resto de facturas porque va a ser un trabajo en vano, ¿verdad? Si no va a exceder lo que es la fracción básica, si no va a exceder eso y usted va a realizar lo que es el anexo o no le van a descontar, sobre todo si sus gastos personales, lo que usted tiene, le van a servir para que no le toque impuesto a pagar, no hay ningún problema. Si usted realiza su anexo en valor menor a lo que estuvo en lo proyectado. Ok, porque ahorita máximo nos sirve 5,037 para el 2022. Entonces cubriría con ese valor el anexo y no tendría problema si no les tomo en cuenta el resto de facturas. Claro, no hay ningún problema. Usted al momento que va a tener... Y tampoco no hay montos mínimos ni máximos en cualquiera de los rublos de los bienes personales, ¿verdad? No, ahora usted únicamente tiene Puede como ser límite los salud y los 5,037. 5,037 y se acabó. Claro, si usted de ser el caso tiene en salud directamente los 5,037, los puede utilizar, pero no puede rebasar ese límite. Puede directamente utilizarlo solamente en salud o solo en alimentación, como usted mejor le convenga. Ok, muchas gracias. Con eso optimizamos mucho tiempo y ya no estamos escogiendo tantas facturas. Claro, de esta manera se lo puede realizar. Ok, muchísimas gracias. Listo. Hola, Giovanna. Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, les voy a solicitar unos 2 minutitos nada más. Ya termino esto de cargar el anexo y ya continuamos respondiendo a las preguntas. Ok, Giovanna, gracias. Listo, ahora sí. Cuando ustedes ya terminan de cargar toda la información y si ustedes ya guardaron la información, como les mencioné, aquí ustedes en su detalle, en lugar de observar en el estado como borrador, también se les va a aparecer como enviado, porque ustedes también aquí deben de dar clic en enviar anexo. Ustedes si le pueden observar de pronto esta flechita que está para arriba,
Deben de dar a clic sobre este icono. Le dan clic aquí sobre esta flechita que se encuentra donde dice enviar anexo. Dan clic aquí y se les va a cargar ya su anexo al SRI. Deben de completar este paso. Si no completan este paso, su anexo se va a quedar en borrador y si dejan pasar la fecha de vencimiento para la presentación del anexo, de igual manera les va a quedar como obligación pendiente. Así que ustedes para completar el envío de su anexo deben de cargarlo definitivamente aquí en esta parte donde dice enviar anexo. Y cuando vuelvan a cargar la página, aquí en estado ya va a pasar a enviado. Aquí van a poder observar que ustedes ya cargaron definitivamente su anexo y pueden estar tranquilos sin ningún problema con el SRI. Eso es lo que les puedo mostrar con respecto a lo que tiene que ver al anexo de los gastos personales. Ahora sí, vamos a proceder a responder las preguntas de quien le interrumpí hace un momento, por favor. Hola, Giovanna, con Gabriela. ¿Cómo está? Dígame. Ya, mira, entonces, para tenerlo súper claro, el cuadre de mi anexo de gastos personales, ¿verdad? En el caso de que yo solamente pueda descontarme el 10%, ¿sí? No van a ser el 10% que yo me descuente, sino los 5.300 y algo, A ver, nosotros, lo que le estoy comprendiendo, nosotros los gastos personales únicamente tomamos de acuerdo a nuestro límite, que es de los 5.037. Y eso es lo que tengo que traducir en facturas. Sí, esto es. Así yo me descuente el 10 o el mismo 20. Claro, es que yo en mis gastos personales voy a ingresar este valor, voy a compensar lo que está en mi impuesto a la renta. Ya si yo respaldo todo lo que tengo en gastos personales, voy a poder justificar que me estoy deduciendo sea el 10 o el 20%. Yo tengo que respaldar en mi anexo todas las facturas que voy a utilizar para mi rebaja. Si yo no puedo justificar todas las facturas, voy a tener que pagar más porque no me voy a descontar el valor real que corresponde al 10 o 20%. O sea que básicamente tendría que guiarme para cuadrar este anexo en la proyección que entregué. En su proyección usted le puede poner el valor que es de los 5.037 o de pronto subirlo un poco más, es aconsejable. Claro, lo que sugeriste que hasta podemos poner 6.000, 6.500, 7.000. Ajá, es aconsejable por A o B que puede presentarse. O sea que todo eso es lo que tengo que respaldar en factura. Si yo digo 8.000, yo tengo que poner 8.000 en mis gastos personales. Si usted decide poner 8.000 en su anexo, no habría ningún problema. Pero en la rebaja únicamente le va a tomar en cuenta el límite, que son de los 5.000, y le multiplica por el 10 o 20%. Es que a mí me quedó la inquietud de la compañera que dijo, bueno, es que queremos optimizar el tiempo para no coger tanta factura. Ok, pero si a mí me tocó un 10%, por decir algo, sí, yo no quería quedarme solamente en los $1,000, $2,000, pues yo puse tal vez, qué sé yo, unos $7,000. A eso claro, me refiero. Es que ahí también ya vendría a ser la cantidad de documentos que nosotros tengamos en físicos o electrónicos. Exacto. Aquí ya también ya vendría a ser cómo tengamos los documentos cada contribuyente o cada trabajador. Sino que para este tema hay que tener en claro qué porcentaje se puede utilizar para los gastos personales y para aplicarlo en la rebaja. Claro, y también del otro lado también, por ejemplo, si nosotros somos profesionales independientes que nos dedicamos a darle este servicio al cliente, es para saber ya atendernos a qué voluminosidad de facturas tenemos que enfrentarnos, pues, para más o menos cuadrar el honorario que vamos a cobrar por este gasto personal. Claro, eso sí, ya también vendría a ser otro tema también que se debe de revisar. Ya.
Ya, Giovanna, ya lo tengo claro. Te agradezco. Listo. ¿De pronto alguna otra pregunta? Listo. Muy buenas noches. Sí, yo quería hacer una consultita, ingeniera. Buenas noches, bienvenida, dígame. Esta proyección de gastos personales hay que presentarlos ahora en este mes de enero. Perdón, ¿me puede volver a repetir, por favor? No le logré escuchar bien. Sí, la proyección de gastos personales, digo, eso que hay que presentar el empleado ahí en la empresa tiene que hacerlo en el mes de enero. Sí, lo más aconsejable es durante el mes de enero. Si de pronto llegara a darse el caso de que le suben el sueldo a un valor superior y usted sabe que va a tener que pagar mayor impuesto a la renta, debe de presentar una nueva proyección. Pero es recomendable y lo más aconsejable en el mes de enero, porque ya a partir del mes siguiente ya les empiezan a realizar lo que es el descuento del impuesto a la renta. Entonces, es aconsejable en el primer mes. Ya, ¿y eso se lo hace mediante el formulario de la empresa o hay que hacerlo al SRI? No, únicamente es un formulario que lo presentan a la empresa nada más. El definitivo ya lo carga la empresa, su empleador, al finalizar el periodo. Ahí ya lo carga el completo, el definitivo, mediante el anexo de relación de dependencia. Ok, en este caso, verá, el empleado tuvo un alza de sueldo, o sea, lo que pasa que vino el recibiendo esta alza desde el 2012 y recién les están pagando ese valor que era un alza que ellos recibieron. Son 5 empleados de la empresa, entonces, ¿cómo se daría en este caso ese dinero que recibieron ellos les dieron en este mes? A ver, ¿cuándo fue en el año anterior mismo? Ellos solicitaron a la empresa una nivelación de sueldos. Ujú. Y eso se dio en el anterior año. O sea, ellos piden la nivelación de sueldos desde el 2012 y todo ese dinero acumulado lo cancelaron ahora en este mes de enero. Más o menos caía como unos 25,000, algo así, para 5 empleados. Claro, entonces si en este caso usted nota que que generaron ingresos adicionales a los proyectados y por ende va a llegar a sobrepasar lo que es la fracción básica, entonces sí debe de presentar lo que es una nueva proyección. Sí está todavía a tiempo, si es todavía en este periodo lo que se realizó ese pago, ese ajuste de sueldos, esos son ingresos adicionales sobre los cuales sí se tiene que pagar impuesto a la renta. Entonces, sí es aconsejable que presente una nueva proyección con esos ingresos también ya tomando en cuenta para poder calcular un nuevo impuesto a la renta. Pero sí se puede presentar una nueva proyección al empleador a tiempo. Si usted se queda con la proyección que tenía presentado en primera instancia y sabiendo que va a tener ingresos adicionales, entonces al final del año le pueden llegar a descontar un valor mayor. Entonces, sí, por ese motivo sí es aconsejable que utilice la proyección para presentarla nuevamente. Ya, muchas gracias. En este momento voy a proceder a detener lo que es la grabación